Tengan un lindo y maravilloso día. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempus Juris Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta cápsula número 3 hablaremos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Recordemos que con antelación abordamos los antecedentes de los derechos humanos a nivel mundial. Empezamos hablando del cilindro de Ciro emitido gestado en Babilonia, e hicimos un recorrido por algunos instrumentos en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y hablamos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Francia. Ahora bien, de estos instrumentos hacemos un gran salto y nos vamos a ubicar en el año de 1945, tomando como precedente a su vez la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que acontecieron, como todos ya sabemos, atroces acontecimientos relacionados, como he dicho, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que se gestaron, entre otros, el Holocausto, que no es otra cosa que el genocidio que se llevó a cabo en contra de judíos bajo el régimen alemán nazi. Pues bien, después de esta Primera y Segunda Guerra Mundial, el 26 de junio de 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas o Carta de la ONU. Esta fue firmada al término de la Conferencia de las Naciones Unidas y entró en vigor en octubre de 1945. Esta Carta de las Naciones Unidas fue firmada por 51 países, dentro de la cual se encuentra México. En el preámbulo de esta Carta de las Naciones Unidas me permitiré compartirles parte del mismo. Y se refiere, en el preámbulo se refiere que los pueblos de las Naciones Unidas han resuelto preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, y a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Entonces vemos cómo en este preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas aparece por primera vez en el mundo el concepto de derechos humanos y el concepto de derechos fundamentales, entre otros grandes aspectos que debían o tenían que ocupar a la Organización de las Naciones Unidas. Insisto, prevalece el relativo a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de hombres y mujeres. También en esta carta de la ONU se encuentran determinados propósitos y principios, dentro de los cuales se encuentra el de realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. También se establece en esta Carta de la ONU la obligación que tiene la Asamblea General de promover el estudio y emitir recomendaciones para hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. También se establece en la Carta de la ONU la posibilidad de crear acuerdos regionales. En ese sentido se establece que ninguna disposición de la Carta de las Naciones Unidas se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales compatibles con los propósitos
y principios de las Naciones Unidas. Y esto nos va a llevar, como lo vamos a ver seguidamente, a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. También se establece que la Organización de las Naciones Unidas deberá promover el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Aunado a esta Carta de la ONU, se van a sumar una serie de documentos internacionales que en su conjunto van a ser conocidos como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y para todas las naciones. Y establece por primera vez esta Declaración Universal de los Derechos Humanos un catálogo de derechos fundamentales que se deben de proteger en el mundo entero. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los documentos más importantes de la Organización de las Naciones Unidas, y podríamos decir con el cual se consolida el sistema universal de protección de los derechos humanos de la ONU. Dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Se protegen o se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos los derechos humanos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la prohibición de la esclavitud, de la tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la prohibición de detenciones arbitrarias. Se establece el derecho a la protección de la presunción de inocencia, a la libertad de tránsito, al derecho de asilo, al derecho de propiedad, a la libertad de expresión, libertad de reunión, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, entre otros. Se suman a la Carta de la ONU y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos emitidos en la ciudad de Nueva York en el año de 1966, y que ambos de hecho entraron en vigor en 1976, y es aquí donde ya encontramos propiamente esta clasificación de los derechos humanos en derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y como lo he dicho, la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ahora bien, como lo mencionamos, se establecen también dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos sistemas regionales de protección de los derechos humanos, dentro de los cuales destaca, por supuesto, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, al cual pertenece nuestro país, al cual pertenece México, y este surge en un primer momento o se consolida al promulgarse o al decretarse la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que no es otra cosa que un tratado interamericano firmado por la Conferencia Internacional Americana el 30 de abril de 1948 y que entró en vigor en 1951, a través de la cual se crea la Organización de Estados Americanos dentro de la ONU como un organismo regional. Se establecen también dentro de los principios de la Carta de la OEA la proclamación de los derechos fundamentales de la persona humana, y se establece también como órgano de la OEA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y también es un órgano consultivo en la materia. Se anuncia en la Carta de la OEA la emisión de una Convención Americana sobre Derechos Humanos, y podríamos decir que en el marco de la Carta de la OEA y de la implementación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se emite también en 1948 la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que como su nombre lo indica, implica la existencia de un catálogo de derechos humanos, así como también un catálogo de deberes de las personas. Se suma a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que fue promulgada en 1969, en la cual se establecen, entre otros aspectos, deberes de los estados y los derechos que son protegidos. También se establecen cuáles son los medios de protección, y es aquí donde, digamos, surge a la vida jurídica, en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión y la Corte como órganos o entes garantes y que están obligados a la interpretación y la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos principalmente, pero podríamos decir que en términos generales de todos aquellos instrumentos internacionales del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Y es así entonces como podríamos decir que se consolidan hasta este momento el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, así como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a los cuales pertenece México. Aunado a estos dos sistemas, al Sistema Universal y al Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos, que es el Sistema Interamericano, existen también dos sistemas, que es el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y el Sistema Africano de los Derechos Humanos. En el sistema africano encontramos como documentos fundantes la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981. Existe también una Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y una Corte Africana de los Derechos Humanos. En el sistema europeo se consolida a través de la Carta Social Europea. Existe también una Convención Europea para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales, así como la Corte Europea de Derechos Humanos. Es así entonces que todos estos sistemas, tanto el universal como los sistemas regionales, es decir, la suma de todos estos tratados internacionales, de todas estas declaraciones, de todos estos pactos, más los mecanismos de protección, más las instituciones que se encargan de su materialización, componen o dan origen a lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. A manera de conclusión, podemos establecer que prácticamente es con el surgimiento de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en lo que hace a contemplar a los derechos humanos, a los derechos fundamentales como normativa protectora de las libertades fundamentales de hombres y mujeres, es como surge el derecho internacional de los derechos humanos. Se consolida con la creación de todos los sistemas, de toda la normativa y de todos los entes encargados de la materialización. Así es como nace el derecho internacional de los derechos humanos. También podemos comentar que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público, en el cual, como he mencionado, surge el concepto de derechos humanos, los conceptos de derechos fundamentales, a través de los cuales se asumen compromisos para la protección y defensa de los derechos humanos de las personas humanas y cuyos sujetos obligados son los estados, son los países que suscriben estos instrumentos internacionales. También es importante que mencionemos que el derecho internacional de los derechos humanos es un sistema complementario y subsidiario del derecho doméstico, del derecho interno de cada uno de los países. Es decir, tampoco son instancias revisoras, no fungen como una tercera o cuarta instancia del derecho doméstico de los países. Es necesario también, para acudir al derecho internacional de los derechos humanos y para el caso de México, decidir si ocurre al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos o si se ocurre al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, es necesario que se agoten previamente los procedimientos y los recursos legales que se prevén en México.
Podríamos decir que esto implica un principio de definitividad del derecho doméstico antes de ocurrir al derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho internacional de los derechos humanos, o a través de sus instituciones, por supuesto que emite sentencias, recomendaciones, observaciones generales, incluso medidas cautelares, en los cuales se van a establecer qué cosa. En el caso de las sentencias, en el caso de las resoluciones, se establece la responsabilidad internacional de los estados a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, no a la luz del derecho doméstico, y lo que se establece es una responsabilidad internacional de los países. En este derecho internacional de los derechos humanos, los países se obligan de buena fe. También se establece como un principio general que está prohibido que los estados partes aduzcan disposiciones de derecho interno para cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos. Pues bien, hasta aquí agotamos los tópicos relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos. Nos vemos en la próxima cápsula, espero que la disfruten, y también invitarlos a que nos sigan en las diversas plataformas digitales, como Facebook, en la página del Jurista Informa, también en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de su servidor Eliseo Muñoz Mena, en mi página personal de Facebook, en TikTok y en diversas plataformas sociales. Que tengan un excelente y maravilloso día. Nos vemos en la próxima cápsula.